Bueno, estamos llegando al final de esta serie de catequesis que hemos emprendido como una preparación para vivir la Semana Santa hacia el final de la Cuaresma. Por eso vamos a pedirle al Señor, nuestro Padre, que nos asista, y nos acompañe en este momento de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Padre lleno de amor por nosotros, que nos envíes tu Espíritu Santo para que ilumine nuestra inteligencia, para que le dé calor a nuestro corazón y así podamos curarnos, así podamos sanarnos de nuestras enfermedades interiores y vivamos auténticamente como hijos tuyos. Esto te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, que vive y reina con los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hagamos un breve recorrido de lo que hemos visto hasta el momento, así comprendemos dónde estamos parados. En primer lugar, habíamos dicho que la Cuaresma podía interpretarse como un proceso de sanación interior, que nos permite vivir la Pascua plenamente, es decir, celebrar la Pascua, atravesar, dar ese paso para llegar a ser personas nuevas. Y este proceso de curación o de sanación interior no solamente nos puede ayudar a nosotros como personas, sino además puede ayudarnos a sanar nuestro matrimonio o nuestro sacerdocio o un noviazgo o una amistad, mis estudios, mi trabajo, porque de lo que aquí se trata es de ir a lo profundo del corazón. Y nosotros queremos ponerle nuestro corazón a cada una de las actividades apenas descritas. Entonces, lo primero que necesitamos es tener un verdadero diagnóstico de lo que es nuestra situación, dónde nos encontramos, cuál es nuestro problema. ¿Y cuál es el problema principal que buscamos resolver en estos momentos? ¿El coronavirus? ¿La vejez? ¿La diabetes? ¿La cuarentena? Bueno, si lo pregunto de este modo, es que claramente no son estas cosas el verdadero problema al cual debemos enfrentarnos, sino que la verdadera enfermedad que hemos reconocido que nos puede hacer tanto daño es la incapacidad de amar verdaderamente o la falta de un amor auténtico en nuestras vidas. Para detectar esta enfermedad hemos tenido que observar los síntomas, estar muy atento a los síntomas. Y estos síntomas son nuestros pecados. Ahora, nuestros pecados responden a una patología. Hay un origen de nuestros pecados. Ese origen estaba vinculado a unos miedos, a unos temores, que a su vez nos dirigían a unas mentiras o engaños interiores que llevamos en nuestro corazón a partir de una falsa interpretación de algún acontecimiento en nuestras vidas. Al mismo tiempo, veíamos que parte del problema era nuestra constante capacidad de automedicarnos, es decir, de buscarnos falsas estrategias para curarnos. Entonces, nosotros debemos librarnos de nuestros pecados, de nuestros temores, de nuestras mentiras y de nuestras estrategias equivocadas. Para poder librarnos de nuestros pecados, debíamos conocer cómo actúa el enemigo, cuáles son sus propias estrategias para llegar a nosotros, cuáles son los pasos que nos conducen al mal. Y en primer lugar, todo inicia con esas sugestiones
o con esas mentiras, con esas falsas inspiraciones con las cuales el Espíritu Santo nos acecha. Esas mentiras que nosotros comenzamos a escuchar y establecemos un diálogo con esos engaños interiores. Tratamos de verle el lado positivo o que no es algo tan malo. Y allí inmediatamente sigue un combate, porque lo bueno que llevamos en nuestro corazón, el tesoro, los bienes que llevamos dentro de nosotros, comienzan a reaccionar contra esa sugestión. Pero, al no ser suficiente, al nosotros permitirle a la sugestión que avance, al generarle espacio, se despierta una pasión que comienza a dominarnos y que ya toma posesión de nuestro corazón, ya toma posesión de nuestra inteligencia, ya nos domina y ya nos lleva al quinto paso, que es el pecado, cometer el pecado. Así actúa el espíritu maligno de un modo totalmente opuesto a como lo hace Dios. Que Dios quiere darnos, regalarnos una inspiración, es decir, un auxilio que viene desde fuera, viene de Dios, pero que encuentra un eco profundo en lo interior de nuestro corazón. Es algo que está en sintonía con lo más valioso que llevamos dentro. Y por eso yo debo interiorizar esa inspiración. La debo asimilar. Y cuando yo estoy en ese proceso de asimilación, cuando yo voy sintiendo, cuando me va atrayendo, yo voy sintiendo la belleza de esa inspiración, de algo noble que yo estoy llamado a hacer, a cumplir, a actuar, reacciona la parte negativa que llevamos dentro. Y allí se realiza un combate espiritual también que nosotros hemos llamado purificación. Debemos purificarnos. ¿Y purificarnos para qué? Para poder hacer un acto de fe. Yo con ese acto de fe, yo acepto, me decido a obrar el bien que he recibido en la inspiración. Y al decidirme en eso, en el camino del bien, encuentro esa paz y ese gozo interior, que es lo que habíamos llamado la inhabitación de Dios en nuestro corazón, y que nos lleva a ejecutar el bien, a obrar el bien, en definitiva. Y esa buena acción, esa bondad, ese bien, se concretiza en la oración, en que nos decidimos a rezar con mayor intensidad, o sumamos más momentos de oración en nuestra vida, la participación litúrgica, la recepción de los sacramentos, en la realización de los diversos actos de misericordia, tanto espirituales como corporales, y en la vida comunitaria. Nos decidimos a mejorar nuestra relación con los demás. Y así vamos realizando el bien. Entonces, aquí tenemos dos lógicas. Una lógica por la cual nosotros nos podemos perder, nos podemos arruinar la vida, y otra lógica por la cual nos podemos salvar, nos podemos sanar, nos podemos curar. Entonces, conociendo esto, nosotros podemos salir de un adulterio, podemos dejar un vicio, podemos salir de un rencor, podemos vencer nuestra pereza, nuestra avaricia, podemos olvidar las malas acciones que los demás hayan hecho con nosotros y podemos disponernos para realizar el bien. Por eso es tan importante realizar un diagnóstico de nuestra vida. Una vez que hayamos detectado cuál es nuestro problema, cuál ha sido nuestro problema y cuáles sean los pasos para solucionar estos problemas, los hemos ido viendo en catequesis anteriores, bueno, tenemos que estar muy atentos a otra cosa.
Y es lo que está sucediendo, por ejemplo, en China en estos momentos o en los países asiáticos con el coronavirus. La gente está muy preocupada porque hay personas que vuelven a contraer el coronavirus. Y esto que sucede con el coronavirus suele suceder con muchas enfermedades. Hay muchas enfermedades que tienen el peligro de las recaídas y que muchas veces las recaídas son peor que la enfermedad. Salir de un pecado es el inicio de este proceso. Acá el problema no está en pasar del mal al bien, sino en quedarse en el bien. Acá no se trata solamente de hacer algo bueno, sino de perseverar en esa buena acción. No se trata de rezar una vez, sino de rezar todos los días. Aquí se trata de pasar del bien a lo mejor y de lo mejor al sublime. Porque ya Santo Tomás de Aquino solía repetir que la corrupción de las personas óptimas es lo pésimo, o hace de ellas pésimas personas. Cuando alguien después que sale de un pecado, pero vuelve a caer en ese pecado, podría encontrarse en una situación peor todavía. Es lo que Jesucristo nos cuenta en el Evangelio, que cuando un demonio es echado de una persona, es como que sale de una casa, anda por lugares desiertos, deambulando, y al no encontrar un lugar donde establecerse, vuelve a esa casa, y al encontrarla vacía, es decir, que nadie la ha utilizado, nadie la ha habitado, nadie la ha trabajado, va en búsqueda de otros 7 demonios, toman posesión de esa casa, que es de un hombre, de una persona, y la situación segunda es mucho peor que la primera. Por eso nosotros tenemos que estar muy atentos. Acá, lo difícil no es hacer una dieta para bajar de peso. Acá el problema es mantenerse en el peso justo. Acá el problema es combatir todos los días para mantenerse sano. Entonces, se puede salir de un error, pero ya mantenerse lejos de ese error ya no es tan fácil. Porque el problema es que nosotros a veces tenemos una relación ocasional con el bien. A ver, Hitler hacía cosas buenas de vez en cuando y muchos seguramente quedaban agradecidos con él. Pero él, en general, llegó a hacer cosas horribles en su vida. Por eso aquí no tenemos que conformarnos simplemente con hacer una obra buena de vez en cuando. ¿Por qué? Porque la vida en realidad no tiene forma de cuadrícula en la cual cada cosa va en su lugar, donde yo puedo decidir dónde colocar cada uno de los momentos de mi vida, en qué emplearlos y listo. No, la vida es inestable, la vida es cambiante. En nosotros se nos presentan muchísimas circunstancias inesperadas. Por eso yo tengo que acostumbrarme continuamente a hacer el bien, para que, como decía Aristóteles, el hombre bueno, el hombre virtuoso, ve el bien en cada cosa, sabe cómo obrar el bien en cada circunstancia distinta, diferente. Si yo no limpio la casa todos los días, por más que no la utilice, la casa se ensucia. Y esa es la experiencia que todos tenemos cuando vamos a una casa de campo, cualquiera sea, que no ha sido utilizada por un tiempo, y lo primero que hacemos es limpiarla. Entonces nosotros tenemos que acostumbrarnos a obrar todos los días, porque la vida es dinámica, y nosotros nos movemos hacia el bien continuamente. Y si no nos movemos hacia el bien, nos vamos a mover hacia el mal. Es así. Si nosotros en un jardín no lo cuidamos, no lo trabajamos, por sí solo lo único que pueden crecer son hierbas silvestres, pero para que haya frutos tenemos que cultivar el jardín.
Por eso nosotros tenemos que cultivar nuestro corazón. Tenemos que cultivar nuestra alma, sabiendo de que la sanación interior no se consigue por el propio esfuerzo, sino que es un don, es un regalo de la gracia. Nosotros nos tenemos que dejar salvar, regenerar por parte de Dios. Debemos abrirnos a la salvación. Debemos ser salvados. Y la salvación se consigue cuando nos unimos a Él, como lo hacemos en la Eucaristía, que llegamos a ser una sola carne con Jesucristo. Es lo que solía repetir San Pablo: no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O como la Santísima Virgen, que custodiaba todas esas cosas en su corazón. Y ella recibió primero a Jesús en su corazón y luego lo recibió en su vientre. Al igual que la Virgen, nosotros también necesitamos ser fecundados por la palabra de Dios. Nosotros necesitamos recibir todos los días una palabra de Dios que nos fecunde el corazón, que introduzca a Jesús en nuestra vida. Y nosotros nos tenemos que dejar regenerar 1000 veces. Le tenemos que pedir a Dios todos los días que nos purifique. Y por esto Jesús asumió nuestra carne, para enseñarnos cómo debemos vivir nuestra relación con el Padre. Y cómo nosotros, una vez curados, una vez sanados, cómo debemos actuar, cómo debemos comportarnos. Y si bien es cierto de que uno aprende de sus errores, aprendemos de nuestras caídas, pero aprendemos en la medida en la cual alguien nos enseña, alguien nos hace ver en lo que no hemos equivocado. Porque también, ustedes lo saben perfectamente, que hay un dicho que dice: el hombre es el único animal que tropieza una y otra vez con la misma piedra. Entonces, nosotros necesitamos que alguien nos guíe, nos eduque, nos acompañe. ¿Y cómo nos educan? Mostrándonos el bien. Cómo se hacen las cosas bien. Así es como nos enseñan. Cuando yo jugaba al básquet y no sabía cómo encestar, cómo embocar, bueno, el profesor me decía: ubica el codo así, las manos, y me mostraba cómo se hace bien, cómo se lanza. Tenemos que aprender del bien. Por eso es tan importante que tengamos en nuestro corazón, y este es un punto que tenemos que resaltar, tengamos en nuestro corazón muy guardado todas las posibilidades de bien que podemos hacer y todo el bien que hemos hecho. Tenemos que meditar, tenemos que recordar cómo nosotros hemos salido de una situación mala, de una enfermedad, cómo nos hemos curado, cuáles han sido esos remedios, cuáles han sido las buenas obras que hemos hecho. Tenemos que hacer memoria de las buenas acciones de nuestra vida, pero no para complacernos, no para autoglorificarnos, sino para darle gloria a Dios, para agradecerle a Dios y para reconocer que Dios ha estado presente en nuestra vida, porque así es como Dios nos cuida, así es como Dios nos protege. Entonces conservemos en nuestro corazón la memoria de las buenas acciones. Si quieren salvar un matrimonio, por favor, recuerden aquellas cosas que hacían juntos y que los enamoraban, que hacía desbordar sus corazones en amor. Si quieren salvar un noviazgo, y bueno, recuperen aquellos tiempos en los cuales conversaban y sentían que entraban en sintonía. Si quieren recuperar los hábitos de estudio, y bueno, recuerden los horarios que tenían. ¿Qué método de estudios habían empleado? Siempre tenemos que volver al bien que hemos hecho, porque han sido momentos de gracia, han sido regalos de Dios. Cada uno de nosotros debería hacerse una lista. Los invito a que se hagan una lista de al menos 10 cosas
que ustedes han hecho bien, que los han ayudado en una situación especial, para hacer memoria, para aprender del bien. Así nosotros podemos superar las futuras dificultades que se nos presenten. Si un joven ha caído en el vicio de ver imágenes indignas en internet y se da cuenta de que es un esclavo y quiere salir, ¿qué debe hacer? Bueno, en primer lugar, pedirle ayuda a Dios, rezar, y luego darse cuenta de que tiene la capacidad para hacer muchísimo bien, que su vida es valiosa, y comenzar a pensar en todas las cosas buenas que podría hacer por los demás, cómo podría crecer en su formación académica, laboral, y así comenzarse a hacer un plan de vida con cosas para hacer. En la vida espiritual no existe el vacío. Siempre algo debe ocupar nuestro corazón. Debemos estar siempre en movimiento. Debemos marchar siempre, debemos caminar siempre. Pero, atención, no a cualquier parte. No podemos ir a cualquier parte. Fijémonos, cuando Jesús resucita, no resucita para volver inmediatamente a Nazaret, para predicar, para sanar a los enfermos, para encontrarse con sus discípulos. No, Él va al Padre. Cuando la Magdalena lo encuentra, Él le dice, no me detengas o no me toques, que todavía no he subido al Padre. Dile a mis discípulos, voy al Padre mío y Padre de ustedes, al Dios mío y Dios de ustedes. Siempre, siempre, en primer lugar, vayamos a Dios, vayamos al Padre. Tenemos que ir al Padre. Esto es lo que tenemos que aprender, porque allí, junto al Padre, es donde vamos a tener seguridad. Tenemos que ir más allá de nuestro pecado, de nuestro mal, pero también más allá de nuestra curación. Debemos ir al Padre. Por eso debemos construir siempre esa relación paternal con Dios. Entonces, en esta última fase, ya terminando este proceso de curación, qué importante que es recordar todos los momentos que hemos estado en contacto con el bien, con aquello que consolaba nuestro corazón, aquello que veía nuestra inteligencia. ¿Para qué? ¿Por qué es tan importante la memoria? Porque además nos ayuda a otra cosa. Cuando un niño se enferma gravemente de pulmonía, por ejemplo, y tiene que ir al hospital y todo, seguramente quedará frágil de los pulmones para toda la vida. Él tendrá que cuidarse de sus pulmones. Y nosotros tenemos que reconocer que llevamos debilidades o fragilidades interiores, que son las consecuencias de nuestros pecados más o menos graves. Nuestros pecados, algunos de ellos, nos han marcado y han dejado secuelas en nosotros, y lo tenemos que tener en cuenta también. Por eso no tenemos que alarmarnos, no tenemos que preocuparnos si en algún momento reconocemos nuevamente algo que nos inclina a esos pecados, porque llevamos esas inclinaciones. Esto lo tenemos que saber. Estamos hechos así. Esa es nuestra realidad. Yo recuerdo una vez en los Estados Unidos, me invitaron a hacer unos disparos al blanco, y alguien me explicó que justo una escopeta ya tenía sus años, había sido reacomodada, pero tenía una pequeña diferencia en la vista. Entonces, para centrar bien el objetivo, yo tenía que apuntar un poquito más bajo. Entonces, así, yo sabiendo ese defecto en la mira de la escopeta, bueno, podía disparar con mayor seguridad de llegar al objetivo. Y así somos nosotros. Tenemos que reconocer que tenemos ciertas fragilidades, ciertas debilidades,
mentiras que todavía pueden estar en nuestro corazón y nos tenemos que hacer cargo de esos puntos débiles. Y vivir y actuar conociendo que tenemos estas condiciones en nosotros. Por eso es tan importante que estemos atentos, que nos recordemos tanto del bien que hemos hecho como del mal que hemos hecho. Padres del Desierto decía, cuando quitas los centinelas, entran los enemigos a tu corazón. O sea, si nosotros nos descuidamos, nuestros enemigos pueden volver. Por eso, si ahora estás bien porque te has reconciliado con una persona, después de una grave discusión, debes tener mucho cuidado. Porque si esa discusión se repite, puede ser de que ya no veas más a esa persona, que se termine por completo esa relación. Tiene que estar muy cuidadoso. Las recaídas son peligrosísimas y debemos hacernos cargo de nuestras debilidades. Esto es lo que se llama humildad. Yo no soy perfecto, yo estoy lleno de debilidades y por eso tengo que estar muy atento en mi vida y me tengo que hacer cargo para vivir bien. Entonces, debo recibir la salvación, debo aceptar ser regenerado, me debo recordar del bien que he hecho en mi vida, debo entrar en el bien, debo hacer buenas acciones, pero también debo recordar el mal que llevo dentro. Nosotros en nuestros autos tenemos el acelerador y el freno. Si uno de los dos me falla, yo no puedo viajar tranquilo. ¿Qué pasa solamente si me funciona el acelerador y me estrello contra la primera pared que me encuentre? ¿Y qué pasa si solamente funciona el freno? Y no me voy a poder poner nunca en movimiento, no voy a poder salir. Necesitamos de ambos, necesitamos acelerar y necesitamos frenar. Necesitamos conocernos. Eso se llama humildad. Recordar siempre el bien que he hecho, recordar el bien hacia dónde voy y recordar el mal que he hecho, el mal de donde vengo. Esto es importantísimo y así seremos humildes, seremos sencillos. Y la humildad no tiene nada que ver con ser un buenudo o un apocado, sino significa estar en contacto con nuestra verdad, con la verdad de nuestro corazón. Y así vamos llegando al final de esta aventura. Acá queríamos llegar. Este es el punto. La verdad de nuestra vida, la verdad de nuestro ser, la verdad de lo que somos. Nosotros somos hijos de Dios. Dios es nuestro Padre. Él nos quiere curar, Él nos quiere regenerar. Él quiere que recordemos el bien que hay en nosotros. Recordar las buenas acciones que hemos hecho gracias al auxilio de Dios. Recordar que tenemos necesidad de su auxilio, de su ayuda, como lo repetimos todos aquellos que rezamos la liturgia de las horas o el breviario la mañana temprano. Oh Dios mío, ven a salvarme. Dios mío, ven pronto en mi auxilio, en mi ayuda. Así lo hacemos. Líbranos de la tentación. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. ¿De cuál mal? Y del mal que llevo dentro también. Líbrame de mi propio mal, que yo no caiga en mis propios males. Permíteme hacer el bien, todo el bien que tú quieres que yo haga. Por eso, qué importante que es esto, qué maravilloso que es esto. Un hombre que lleva siempre en su corazón el bien y el mal que ha hecho, será un esposo maravilloso, será una esposa única, será un amigo en el cual se puede confiar. Vamos a poder estudiar bien, vamos a poder ser buenos trabajadores, buenos hijos. La vida sana no significa ser absolutamente perfecto, sino estar abrazado al perfecto. Recordemos que no somos perfectos. La vida sana no significa no tener problemas, sino hacernos cargo de nuestros problemas. La vida bella
no es simplemente estar en el bien, sino caminar hacia el bien, sabiendo que debemos estar siempre en un constante proceso de liberación que no terminará jamás y siempre vamos a tener necesidad de purificación. Ser humilde significa que yo soy débil, que soy frágil, que me hago cargo de mis patologías interiores y exteriores. Y así podré recibir una bendecida pobreza, un don de la conciencia de mi pobreza, acoger mis límites para poder estar cerca de Dios que no ve la hora de venir a salvarnos, que simplemente le tenemos que pedir ayuda y aprender de esa vida pequeña cómo podemos llegar a tener una vida santa. No se trata de ser perfecto, sino de estar abrazado al perfecto. No debo ser fuerte, sino estar aliado con el fuerte. No debo ser capaz de, sino estar abrazado al que es capaz de hacer todas las cosas. Por eso, que el Señor nos permita vivir este tiempo de límites muy pegados a Él, muy abrazados a Él, hacernos cargo de nuestros defectos, de nuestras pobrezas, de nuestros límites, de nuestras intolerancias que tal vez puedan aparecer en esta cuarentena, pero también pueden aparecer tantas ocasiones maravillosas de hacer el bien en nuestro hogar, con nuestros amigos. Por eso, cultivemos el bien y eliminemos el mal de nuestra vida, del jardín de nuestro corazón, y así nuestra vida será un parque hermosísimo en el cual tanta gente podrá descansar, sentirse aliviada, disfrutar de nuestra compañía. Bendiciones.